听的是，这个是我想告诉你，我心爱很久没见，所以我说你就是我的爱人，你就是我的爱人，你就是我的爱人，你就是我的爱人，你就是我的爱人，你就是我的爱人。那天我就想你，来你电话没有？我给你打一打。Hablemos de Guinea Ecuatorial, hablemos de Guinea Ecuatorial con su servidor, un servidor Don Javier Clemente Engonga Abomo, autor, escritor, para los que no me conocen, emprendedor, visionario, africano, negro y siervo de Dios en ese orden, soy, y con eso me identificaré siempre en este podcast. Para los que lo han escuchado antes, para los que lo escuchan por primera vez, pues en este podcast hablamos sobre todo de Guinea Ecuatorial, presentando de vez en cuando en algunos capítulos algunos de los libros de mi catálogo de cientos y cientos de libros publicados, todos y editados y escritos por su servidor Don Javier Clemente Engonga Abomo, y disponibles en las principales plataformas de venta y distribución de libros digitales y físicos, disponibles en internet, desde Amazon hasta decenas y decenas de plataformas y páginas más. Y es un placer pues estar aquí y presentar algunos de ellos, aunque hoy, hablando de Guinea, quiero tocar un tema que es la mayor preocupación quizás de todos los guineanos, y que cada uno lo expresa, lo manifiesta a su manera. Cuando digo la mayor preocupación de todos los guineanos, diría más la mayor preocupación para algunos guineanos, porque realmente no todos piensan en el futuro. Y el tema en cuestión sobre lo que quiero charlar hoy es el futuro de Guinea Ecuatorial, porque realmente no creo que todos los ecuatorianos piensen en el futuro, y no creo que todos los ecuatorianos o guinea ecuatorianos crean que es importante reflexionar, pensar, diseñar y determinar el futuro colectivo que queremos como país. Reitero, no creo que todos los ecuatorianos crean que ese tema es importante, no creo que todos los ecuatorianos o guinea ecuatorianos piensen que es pertinente diseñar una estrategia colectiva para hacer de nuestro país un país cada vez mejor. Sí que hay algunos, sí que hay muchos a quienes les preocupa, sí que hay algunos, sí que hay muchos que trabajan día a día para construir, tanto desde su propio perfeccionamiento y sus propias acciones individuales, en construir esa raíz, esa semilla que luego crece y se extiende hasta poder redundar positivamente en el conjunto del colectivo ecuatoriano. No todos los guineanos trabajan así, no todos los ecuatorianos piensan así, por eso este podcast en concreto es para los ecuatorianos que piensan realmente que ya debemos tener la madurez sociofísica necesaria para poder sentarnos y pensar en el futuro de nuestro país, no dentro de vista de las maneras tradicionales o las maneras en las que se nos ha acostumbrado a tener que hablar de Guinea Ecuatorial o de su futuro, es decir, dentro de o con los cristales de las gafas de un punto de vista en concreto, lo que yo llamo el punto de vista de revivir el pasado. Yo lo llamo así porque yo no soy un gran seguidor
del deporte, pero sí de algunos deportistas, ¿no? Entonces sacan una etimología dentro de este pequeño diálogo. Yo no creo que la misma estrategia de juego puede servir para todos los partidos. Tampoco creo que la misma estrategia de juego puede servir para todos los deportes. Pienso que cada partido, ya sea de fútbol, de baloncesto, de tenis, de lo que sea, cada modalidad deportiva y también dependiendo de el nivel y la calidad del adversario, pues las estrategias o las circunstancias se adaptan pues de manera diferente, ¿no? Entonces, en nuestro país yo creo que lo que aún nos falta es ese sentimiento colectivo. No hablo y no me estoy refiriendo, Dios me libre, a la lucha política o las reivindicaciones políticas de nadie, ni los de azul, ni los de rojo, ni los de amarillo, ni los de púrpura. Todas esas cosas no me interesan realmente. Como siempre digo, yo pienso que la política no es una profesión y los que ya la han asumido como una profesión, allá ellos. Por eso los sistemas políticos están dejando a los países en el nivel en el que lo están dejando. Nunca mejor, siempre cada vez peor que cualquier tiempo anterior, por malo que fuese. Entonces, esa es mi opinión de los sistemas políticos, esa es mi opinión de los que han asumido la política como una profesión. Yo creo que la política es una responsabilidad, no es una profesión. Yo creo que la política es una responsabilidad, no es un trabajo. Yo creo que la política es una responsabilidad, no es un capricho. Entonces, la política es reiteradamente una responsabilidad. Por eso, cuando hablo del futuro de Guinea Ecuatorial, ni me molesto siquiera en empezar en el contexto político, sino en la madurez sociocívica del ecuatoriano, como para poder levantar por su cuenta este país que de muchas maneras se puede decir que no está en las manos del ecuatoriano. La economía informal no está en manos del ecuatoriano. La economía petrolera no está en manos del ecuatoriano. El ecuatoriano no es el que lo produce, el ecuatoriano no es el que controla esa industria. Entonces no está en sus manos, está en manos de otro que sí que nos dice si acaso cuánto se ha producido, si acaso. Entonces no me refiero a esas formas de ver o de tratar pues lo que se llama la responsabilidad colectiva o la economía colectiva. Como reitero, me refiero más a esas iniciativas o esos puntos de inflexión que todavía siguen siendo determinados por entes que están o se alejan de la propia decisión y punto de vista y sentimiento del ecuatoriano normal y de a pie, que es la mayoría de la población. Cuando digo de a pie, no es que vayan, no me refiero literalmente a las personas que van a pie, sino al ecuatoriano que simplemente es ecuatoriano, tiene su documento de identidad, vive en su país, en su pueblo o fuera de su país y piensa en el bienestar de su país. Ese es el ecuatoriano de a pie, el que no tiene ningún poder de decisión individual respecto a las cuestiones de este país, simplemente asume directa o indirectamente cualquier decisión que se tome en su nombre. Entonces los que toman esas decisiones obviamente no son ecuatorianos de a pie. Entonces volviendo a la raíz o a la matiz del tema, pienso que no, ya es momento que los ecuatorianos, y sé que se están organizando mucho, lamentablemente siempre es en torno a un contexto o a un tipo de pensamiento. Quizás es la fase en la que ciertos grupos de nuestros paisanos se encuentran y eso se respeta y se entiende, pero creo que cuando se piensa en el futuro del país no debemos realmente apalancarnos en la cuestión política.
porque para mí, en mi opinión, y siempre hablo desde mi punto de vista, no con la boca de nadie más, sino con la mía, y no con la lengua de nadie más, sino con la mía. Yo creo que cuando hablamos del futuro de Guinea Ecuatorial tenemos realmente que empezar a pensar en las futuras generaciones, sea bien los que somos jóvenes, sea bien los que no somos tan jóvenes, sea bien los que ya son mayores, sea bien los ancianos, que no deberían siquiera sentirse denigrados por el uso de esa palabra, pues es una palabra que atañe mucha virtud, sabiduría dentro de la experiencia del carácter y la personalidad del individuo a quien se le considera anciano dentro de su sociedad cultural africana. Pero no es la realidad en Guinea. Llamas a un señor anciano, se siente insultado, cree que estás intentando mandarle a su pueblo a que vaya a trampar o a animales ahí, en vez de estar tomando grandes decisiones donde sea que las tomamos. Y esta no es la cuestión. La ancianidad es una virtud, es un regalo de la vida, es el regalo de la experiencia. Pero, como digo, muchos se han centrado, por desgracia, en que cuando hablan del futuro de Guinea o piensan en el futuro de Guinea, se centran o se limitan a aquello que rondea sus intereses personales, políticos o de bolsillo, económicos. Debemos empezar a pensar en el futuro que queremos para este país, que vemos cada día desde dentro y desde fuera, lo vemos cada día, y si lo que vemos nos gusta, está bien. Si lo que vemos es objeto de crítica, está bien. Y si lo que vemos nos es indiferente, también está bien. Pues recordemos siempre que hay países, muchos países, no solo en África, que por la dejadez de sus mentes pensantes, por la dejadez de su juventud, por la dejadez de sus líderes colectivos y por la dejadez de sus madres, mujeres, maestras, enfermeras, por toda esa dejadez colectiva, esos países se han ido al carajo. Hay muchísimos ejemplos, por eso vuelvo a reiterar, cuando pienso en el futuro de Guinea Ecuatorial y hablo del futuro de Guinea Ecuatorial, realmente me limito a todo el contexto de lo que se ha podido entender, si se ha podido entender, el mensaje que he querido emitir con esta pequeña conversación. Muchas gracias de antemano, una vez más, desde Malabo, un servidor, don Javier Clemente Engonga Abomo, para los que no me conocen, autor, escritor, emprendedor, empresario, visionario, panafricanista, panafricano, negro y siervo de Dios. Eso es lo que soy y con eso me identifico. Saludos cordiales desde Malabo. Hablemos de Guinea Ecuatorial con don Javier Clemente Engonga. Hasta pronto. 爱情就是好听的事，这个是我想告诉你，我情爱很久没见，所以我说你就是我的爱人，你就是我的爱人，你就是我的爱人，你就是我的爱人，你就是我的爱人，你就是我的爱人，那想你我就想你，来你。